Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes, amigas, hermanos. Un día más aquí reunidos, pero un día diferente, tal como os dije la semana pasada, ¿verdad? Ya estamos, bueno, a las puertas, ya estamos a Navidad, este día precioso de celebrar el nacimiento de nuestro amado Jesús. Antes me gustaría leer en Mateo capítulo 2 unos versículos de cómo recién nacido Jesús ya fue perseguido. Y lo vamos a ver, como he dicho en Mateo capítulo 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos que preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a honrarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por esto convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos les respondieron: en Belén de Judea, según escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pues sí, un día diferente. Y en estos días, estas semanas, se ha escuchado por las noticias, por donde sea, tantas tonterías, tanta barbaridad, que el dictador, por ejemplo, venezolano Nicolás Maduro, dijo que Jesús no era judío, que Jesús era palestino. Y no es el primero y el único que están diciendo esas barbaridades, que lo afirman incluso. Y yo les diría: mirad, antes de afirmar una cosa así, mira un poco la historia, estudia un poco la historia y comprobarás que no es así. Jesús fue judío, de la tribu de Judá, de la casa de David, del rey David. Y por la parte de María se puede inducir que era de la tribu de Leví. Por lo tanto, judíos, los padres y Jesús. Jesús fue educado, subido de ir a la sinagoga, como todo judío. Dios eligió a María, su madre, a José, porque eran personas que llevarían a su hijo a la sinagoga, que les explicaría que había un Dios. No eran unos padres de, bueno, mira, es igual, que cuando sea mayor, como hoy en día se dice, ¿no? Cuando sea mayor que elija si quiere creer o no quiere creer. No, Jesús fue criado en la religión judía. Él de mayor, a los 12 años lo vemos, ¿verdad? Lo vemos que estaba hablando con los doctores de la ley. A esta edad, más o menos, incluso hoy en día, los judíos es como si aceptaran ya de un niño que se ha hecho ya un hombre
para poder estar en la sinagoga, para poder incluso leer los textos del Antiguo Testamento, de la Torá. O sea, que Jesús, en aquel momento que lo vemos hablando con los doctores de la ley y tal, estamos viendo esto, que Él se incorporó por la edad que tenía a todos los ritos o las costumbres de aquella época. Él subió con la ley de Moisés. ¿Cómo no? Pero tal y como dije, hoy sería un poco diferente. Cuando decimos que los romanos derrotaron una sublevación que hubo en Judea, ¿y qué hicieron los romanos? Como en toda guerra, miran de pisotear, de cambiar los nombres de ciudades, cambiar los nombres de todo lo que se pueda para borrar lo que era en aquella época Israel, en aquel momento, ¿no? Y en el año 135 después de Jesús fue cuando se cambió el nombre de Judea por Palestina. Pero mirad, sinceramente, vemos una silla vacía. Y os dije que hoy sería diferente. Y os voy a presentar, que no hace falta presentación por muchos de vosotros, al pastor Antonio Barbero de la Iglesia del Turó de la Peira de Barcelona. Lo que muchos no sabéis, muchos o pocos, no lo sé, que es mi esposo y le vamos a hacer unas preguntas. Él, naturalmente, aquí lo tenéis, por eso os dije que sería diferente, ¿no? Él, madre mía, él está en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, bueno, en todas partes. O sea, que lo conocéis muchísimo. Pero quería hoy, primeramente, felicitaros las Navidades juntos, ¿no? Y por la otra parte, hacerle 3 preguntas para que él nos lo vaya también a explicar mejor que yo. Y la primera pregunta es: ¿dónde nació Jesús en realidad? ¿En Palestina o en Israel? Evidentemente nosotros como creyentes, tenemos las Escrituras como referencia real de fe y de conducta. Y negar que Jesús era judío es de una ignorancia supina. Jesús nació en Belén. Otros teólogos y estudiosos dicen que pudo ser en Nazaret. Es igual, nació en la tierra de Israel. Él venía, como antes ha dicho Monse, mi esposa, él venía de la familia de David, por lo tanto judío. Su madre se intuye por el parentesco que tenía con Elizabeth, de que era de la tribu de Leví. Es decir, judío 100%. Además, con un detalle curioso, aunque en su genealogía aparecen personas que no eran judías. De verdad, leer un momento, por ejemplo, Ruth, la moabita, ¿no? La moabita, exactamente, la moabita. Y tenemos varias, Betsabé, por ejemplo, Betsabé, que estuvo con David, no era. Pero Jesús, nuestro Jesús, era un judío total, pleno y sin ninguna duda. Por lo tanto, repito lo que he dicho antes, decir que Jesús
no era judío, es de una ignorancia supina. Creo de que ha quedado muy claro, ¿verdad? Para que este presidente vaya diciendo lo que quiera, Diga lo ¿no? que quiera. Y muchos de ellos. Bueno, ¿tú crees que Jesús rechazaba la Torá? Mucho menos. Incluso en su enseñanza que tenemos en el Evangelio de Mateo, nos lo dice perfectamente, ¿no? Dice, no penséis, dice el Señor, que he venido a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. No he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Pues sigue en este texto y nos dice que Él ha venido precisamente a cumplir todas las profecías y todo aquello que está escrito en la Torá y en bloque en el Tanaj. Es decir, Jesús no viene a anular la ley, sino viene a darle un verdadero significado. Eso está clarísimo. Además, Jesús era rabino. Era rabino. Algunos también comentaristas dicen que Jesús podía ser, estaba muy afín a los fariseos. Jesús también se piensa que fue discípulo de Juan el Bautista. Y que por eso dice el texto, en lugar de decir Juan, dice delante de mí, no, la expresión más correcta sería detrás de mí, es decir, como discípulo mío viene Jesús. Por eso recibe él el bautismo y por eso desde ese momento de su bautismo se convierte y vuelve a, diríamos, a tomar conciencia de que él era el Mesías, el Nazareo, aquel que iba a proclamar la esperanza de Israel. Entonces viene Pablo, otro judío, otra persona que era fariseo, y lo que hace él es precisamente no anular la ley, sino dice que por la ley nadie puede salvarse. ¿Por qué? Porque su cumplimiento es imposible. Por lo tanto, lo que él afirma, dice, no, la salvación viene por la fe, como dice Juan, por ejemplo, que te conozcan a ti, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como único Dios y al Mesías como su enviado. Es decir, Jesús no anula la ley, Jesús le da sentido, la cumple y además nos enseña que el sistema y el método para alcanzar la salvación nunca puede ser el cumplimiento de esa ley legalista, pero él sí que viene precisamente a vivir porque vivió como judío. Lo que hace no gracia, pero sí que sabemos que desde los 12 años, como he dicho antes, hasta los 30, más o menos, ¿no? Que fueron 3 años después y murió a los 33, más o menos. Este tiempo no sabemos dónde estaba Jesús. Y por eso, ¿no? Esto que has dicho, de que seguramente estaba también con Juan, Sí. preparándose, por lo que realmente habían nacido, tanto uno como el otro. Tanto uno como el otro tenían su rol. Exactamente. Y es precioso, ¿no? Pensar de que estaban juntos. Que estaban... Los primos. Claro. Los primos. Es una maravilla estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y la tercera pregunta me gustaría es, ¿formamos nosotros, los cristianos, parte de este pueblo tan amado, al menos por mí, Y por mí. que es Israel? No cabe la menor duda. Las profecías en el Antiguo Testamento nos hablan de que el pueblo de Israel va a recibir la bendición del Mesías. Es el pueblo de Israel
el que va a volver a su tierra. Es el pueblo de Israel el que va a ser perdonado y restaurado. Y nosotros, como creyentes en Cristo, también somos incorporados a Israel. Que no todos los de Israel son seguidores de Dios, eso es evidente. Que todos los del pueblo de Israel creen en el Mesías, tampoco. Pero eso no evita, ni mucho menos es motivo para negar que nosotros formamos parte de ese pueblo de Israel. Espiritual, y yo diría más, físicamente, en cuanto somos herederos de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y no hay apelación ninguna, porque si acudimos a las Escrituras, vemos como Pablo también en Romanos capítulo 11 hace una disertación preciosa que es digna de tener en cuenta. Incluso Pablo, fijaos, dice en capítulo 11, versículo 12 y adelante, dice una expresión que a veces se nos escapa. Fijaos, dice, y si su caída, es decir, el rechazo que hace Israel del Mesías, ha sido provechosa para el mundo, claro, porque entonces el Evangelio es automáticamente proclamado a los gentiles. Si su fracaso ha beneficiado a las demás naciones, el beneficio será mucho mayor cuando también ellos, judíos, pueblo de Dios, alcance la plenitud. Y hay una expresión también curiosa. ¿Por qué Pablo, por llamamiento de Dios, se dedica a los gentiles? Pues entre una de sus razones, fijaos lo que voy a decir, entre una de sus razones está en el versículo 14. Dice, a ver si provoco la envidia de los de mi raza y consigo salvar a algunos de ellos. Pablo, cuando va a los gentiles, va evidentemente a anunciar la buena noticia, pero en su corazón está pensando, a ver, si cuando vean que la gente que físicamente no pertenece a Israel, pero que espiritualmente se incorporan y se convierten en el pueblo de Israel, acordaos de la olivera, acordaos de las ramas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que él dice, pues a ver si de esa manera mi amor hacia Israel era tanta, dice él, que a ver si consigue provocar a celos y ellos se conviertan al Mesías. Y hay otra frase, y no quiero alargarme, con permiso. Tienes tiempo. Dice, la obstinación de una parte de Israel no es definitiva. Durará hasta que el conjunto de las naciones se convierta. Entonces, fijaos lo que dice la Escritura. Entonces todo Israel, y no se está refiriendo solo a gentiles, sino a su propio pueblo físico, se salvará. Según dice la Escritura, de Sión vendrá el libertador, que alejará la iniquidad del pueblo de Jacob. Yo borraré sus pecados, y mi alianza quedará así restablecida. Precioso. Pues sí, muy bonito al pensar que la diferencia es que nosotros ya hemos visto a nuestro Salvador, ya lo hemos reconocido como tal, y ellos lo están esperando, ellos no lo niegan, ellos lo están esperando por primera vez y nosotros por segunda vez. Pues sí, hermanos y amigos, como os he dicho, hoy ha sido un día diferente. ¿Puedo añadir algo más? Poquito. Cuando Monse ha comentado el tema
de Palestina fue el emperador Adriano, que lo hemos comentado antes, Sí. que precisamente para destruir la memoria de Israel, Judea, Samaria, etcétera, Galilea, cambió el nombre por Palestina. Recordad que hay un principio tremendo. Para quitar la identidad de un pueblo, cámbiale el nombre y intenta eliminar su lengua. Repito, intenta eliminar su lengua, aquella que se transmite durante siglos entre padres y hijos y que se habla en las casas. Y esto es lo que Adriano intentó en el año 1130 o 35, cambiar el nombre del pueblo de Israel, porque permanecieron algunos israelitas. No penséis que aquello se vació de judíos. Hubo varias invasiones posteriores, colonizaciones, protectorados, hasta llegar que en el año 1948 se constituye el Estado de Israel. Un pueblo que permanece mientras vemos que miles y miles de pueblos han ido desapareciendo durante la historia. Y de eso tenemos que darle gloria a Dios y reconocer que es el pueblo de Dios y que nada ni nadie lo va a destruir. Por eso hay una expresión hebrea preciosa. Am Israel Chai. El pueblo de Israel está vivo. Precioso. Ahora soy yo que doy un poquito. Eso es verdad de cambiar los nombres y tal. Los romanos también cambiaron el nombre de Tarragona. O sea, yo soy catalana, per això moltes paraules no las entendéis porque lo digo yo mal. Tarragona le pusieron Tarraco. Bueno, sí, era al revés. Tarragona es castellanizado, era Tarraco y castellanizado. Pero, por ejemplo, cuando vino la Guerra Civil Española, ¿qué pasó? Que los pueblos de Cataluña se intentó cambiar el nombre y castellanizarlos. Mira, esto sí, pero yo me refiero que incluso antes sí. ya los nombres también eran diferentes. Cambiaban. Cambiaban los nombres. Tienes razón. Y en la Guerra Civil, naturalmente, nos hicieron cambiar todo y sacarnos nuestra propia lengua, mi lengua, que es el catalán. Pues bien, hasta aquí hemos llegado, pero no te voy a dejar marchar hasta que no oremos, dando gracias al Señor, dando gracias a Dios, por enviar su Hijo, por enviar la buena noticia de que aún tenemos tiempo de poder estar con Dios, poder restablecer este contacto que se rompió cuando el primer ser humano ya quiso ser independiente, digámoslo de esta forma, ¿no? Y dando gracias al Señor por un año más, hemos estado aquí en la tierra, nosotros, vivos, y en fin, desearos a todos los que nos estáis viendo una feliz Navidad. Vamos a orar pidiendo para que el Evangelio continúe adelante. Señor, te pedimos, te rogamos, en tu presencia invocamos tu nombre y pedimos que tu palabra continúe corriendo en este mundo y salvando a personas que todavía no te conocen. Te pedimos, Señor, con la bendición que tú le pediste a hacer a Aarón y a sus hijos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con benevolencia y tenga misericordia de ti.
que el Señor te mire favorablemente y te colme de paz. Yevarejeja Adonai veishmereja. Ayer Adonai panav eleja veichuneja. Isha Adonai panav eleja veishem leja. Shalom. Amén. Amén. Feliz Navidad. Igualmente. Adeu. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido.